Israel, un país pequeño en términos de superficie y población, ha demostrado que el tamaño no determina la fuerza. Con una voluntad de supervivencia indestructible, una inversión masiva en las personas, una autonomía estratégica integral y una cultura de innovación, sin miedo al fracaso, han convertido el desierto en jardines verdes, las amenazas en ventajas y las desventajas en una superpotencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un país pequeño rodeado de enemigos, por todos lados sin petróleo, sin recursos naturales, convierte precisamente la desesperación en su arma más afilada? En plena noche, miles de cohetes surcan el cielo desde Gaza o Líbano hacia Israel. Pero en lugar de caos, el cielo de repente se ilumina como fuegos artificiales. Es el Iron Dome, el sistema de defensa antimisiles invencible, fabricado por el propio Israel, que intercepta el 90% de las amenazas en cuestión de segundos. Y durante el día en esa misma tierra desértica y árida, los jóvenes ingenieros en Tel Aviv, la capital mundial de las startups, están escribiendo los algoritmos que cambian el planeta desde inteligencia artificial hasta cibertecnología, de los que incluso Google, Apple o el ejército estadounidense tienen que inclinar la cabeza para aprender. Con solo 10 millones de habitantes, menos que la población de una gran provincia de Vietnam, y una superficie menor que la de Fut o Israel, no solo ha sobrevivido a una serie de guerras de vida o muerte, sino que se ha convertido en una superpotencia militar de peso pesado. El Mossad caza terroristas por todo el globo. Los drones israelíes vuelan en el 60% de los campos de batalla mundiales, y una economía de alta tecnología que hace que el mundo entero la admire. Esto no es un milagro de la Biblia, sino la historia de una voluntad de hierro, una inteligencia superior y una estrategia de convertir las desventajas en ventajas, que dura 3.500 años. Hoy en Battleforge Legends vamos a desvelar los secretos detrás de la fuerza imposible de ignorar de Israel. ¿Estás listo para explorar? ¡Empecemos! ¿Crees que sobrevivir a una guerra es difícil? Imagina un pueblo que ha tenido que luchar por su existencia durante 3.500 años seguidos. Esa es precisamente la historia del pueblo judío, la base de la fuerza asombrosa de Israel hoy en día. Viajemos atrás en el tiempo más de 3.000 años. En la tierra de Canaán, a orillas del este del Mediterráneo, los judíos construyeron una civilización brillante. Los reinos de Israel y Judá se unificaron bajo reyes legendarios como David y Salomón. Erigieron el primer templo en Jerusalén, no solo una gran obra arquitectónica, sino el centro espiritual donde se guardaba el arca de la alianza sagrada. La identidad nacional, el idioma hebreo, la Torá. Todo se formó y se profundizó en esta etapa. Fue una edad de oro que duró unos 1000 años antes de que comenzara la tragedia. Pero la historia no es indulgente. En el año 586 a.C., Babilonia arrasó Jerusalén, destruyó el templo y exilió a los judíos. Aunque regresaron y reconstruyeron el segundo templo, apenas pudieron respirar cuando Alejandro Magno conquistó y luego llegó Roma. En el año 70 a.C., las legiones romanas bajo Tito sitiaron Jerusalén, incendiaron el templo por segunda vez, mataron y capturaron a cientos de miles. Millones de judíos fueron expulsados de su patria. Este fue el inicio del exilio, que duró casi 2000 años, conocido como la diáspora. Desde el siglo III, el Imperio Romano Cristiano dominó esta tierra durante 400 años, prohibiendo a los judíos regresar a Jerusalén. En el siglo VII, los árabes musulmanes arrasaron como una tormenta, conquistando toda la región. Las cruzadas sangrientas de 1095 a 1291 intentaron recuperar la Tierra Santa para el cristianismo, pero terminaron en fracaso estrepitoso. La tierra cayó en manos de imperios musulmanes. Luego de 1516 a 1918, durante 400 años interminables, el Imperio Otomano
Gobernó convirtiendo Palestina en una provincia remota, pobre y olvidada. Tras la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tomó el control con el nombre de Mandato Palestino. Y en 1917, un documento de apenas unas líneas cambió la historia, la Declaración Balfour. El ministro británico Arthur Balfour declaró que el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Suena bonito, pero fue el detonante del conflicto israelí-árabe que dura hasta hoy. Pero la verdadera motivación para regresar no empezó con Balfour ni con Theodor Herzl en 1897, como muchos creen por error. El sionismo, el movimiento de retorno judío, ya ardía desde el día en que fueron expulsados por primera vez. Durante miles de años, en cada oración diaria, los judíos de todo el mundo se volvían hacia Jerusalén y decían: «El año próximo en Jerusalén». La idea central es simple pero poderosa: regresar a la tierra prometida, reconstruir la vida social, cultural, económica y política, y ser reconocidos por la comunidad internacional como un pueblo legítimo. En el siglo XX, la tragedia alcanzó su punto culminante. El Holocausto. 6 millones de judíos exterminados sistemáticamente por los nazis, los hornos crematorios, los trenes hacia campos de concentración, las imágenes de cuerpos esqueléticos, horrorizaron al mundo. El Holocausto no solo es un dolor imborrable, sino la motivación final y más fuerte que impulsó a la comunidad internacional a aceptar la creación del Estado de Israel en 1948. Pero Israel no esperó hasta 1948 para empezar a construir. Desde finales del siglo XIX, las olas de inmigración aliyá ya ponían las bases en silencio. La primera ola fue de pioneros idealistas que llegaron a una tierra desierta plagada de malaria, llena de arena y piedras. Fundaron los kibutzim, comunidades agrícolas cooperativas donde todos trabajaban y compartían. Convertían pantanos en tierras cultivables, plantaban árboles, cavaban canales. Los primeros pasos para transformar el desierto en jardín. La segunda ola se centró en la urbanización Tel Aviv. Se fundó en 1909 sobre una colina de arena blanca y rápidamente se convirtió en una ciudad moderna. Haifa y Jerusalén también desarrollaron pequeños negocios e industria ligera. La última ola, antes de la Segunda Guerra Mundial, fue de intelectuales huyendo del nazismo en Europa occidental y central, médicos, ingenieros, científicos, artistas. Trajeron conocimiento y habilidades avanzadas, elevando la calidad de la futura fuerza laboral. Cuando Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948, solo horas después, 5 países árabes atacaron al unísono. Un país recién nacido, sin ejército regular, sin armas modernas, con menos de 1 millón de habitantes, frente a una coalición de decenas de millones. Pero las bases de 3.500 años, identidad indestructible, anhelo de regreso y kibutzim listos para tomar las armas, les ayudaron a vencer. Esto solo fue el comienzo. El verdadero secreto que convirtió a Israel en superpotencia está en 3 pilares que exploraremos ahora. El Mossad, la agencia de inteligencia más temida del mundo, la fuerza militar con autonomía total y el ecosistema tecnológico que hace que incluso Silicon Valley mire hacia arriba. Tienes que ver hasta el final, porque la historia se pone cada vez más fascinante. Si el ejército es la espada que protege a Israel, entonces el Mossad es la daga en la oscuridad, afilada, invisible e implacable. Fundado justo después de la independencia en 1948, cuando el joven Estado estaba rodeado por 5 países árabes con fuerzas decenas de veces superiores, el Mossad nació de la necesidad de supervivencia. Saber de antemano cada movimiento del enemigo, prevenir la amenaza antes de que estalle. En todas las guerras árabe-israelíes y campañas antiterroristas globales, el Mossad siempre fue el as bajo la manga que decidió la victoria. No solo recolectan información, sino que actúan. Su lema no escrito: buscar y eliminar. No importa dónde se esconda el enemigo en el planeta,
Una de las operaciones más clásicas en 1960, agentes del Mossad descubrieron a Adolf Eichmann, el arquitecto principal del Holocausto, viviendo bajo identidad falsa en Argentina. Lo vigilaron en secreto, lo secuestraron en plena calle de Buenos Aires, lo metieron en una maleta diplomática y lo llevaron a Israel para un juicio público. El mundo se quedó atónito. Ningún país se atrevía a tocar a Eichmann por miedo a conflictos diplomáticos, pero el Mossad lo hizo. Su principio de operación se resume en kill and flee, eliminar el objetivo y desaparecer sin dejar rastro. Desde el asesinato de científicos nucleares iraníes, bombardeos a líderes de Hamás en Dubái, hasta desmantelar redes de Hezbollah en Europa. El Mossad siempre aparece como un fantasma. El proceso de selección y entrenamiento es tan brutal que parece increíble solo el 1% pasa la preselección. Los elegidos reciben formación en psicología, artes marciales, disfraz, idiomas, conducción de persecución, convirtiendo a cada agente en uno igual a un batallón. Operan solos o en grupos pequeños, nunca con insignia, nunca admiten identidad si los capturan. El resultado: el Mossad crea un miedo invisible que envuelve a los enemigos de Israel. Solo con oír que el Mossad los persigue, muchos terroristas se rinden o viven en paranoia toda la vida. Precisamente este terror ha protegido a millones de ciudadanos israelíes y elevado la posición del país en el tablero geopolítico. Pero el Mossad es solo el primer pilar. Hay dos armas secretas más que convierten a Israel en una verdadera superpotencia: la fuerza militar con autonomía total y el ecosistema tecnológico que hace que el mundo entero mire hacia arriba. Si el Mossad es la oscuridad, entonces las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, son la espada luminosa irreemplazable. Pero lo que realmente asombra al mundo no es el tamaño, sino la autonomía casi absoluta en armas y tecnología de guerra, algo que muchas superpotencias mayores ni han logrado. De 1948 a los años 70, Israel dependía casi totalmente de importaciones de armas, sobre todo de Francia. Pero la guerra de Yom Kippur en 1973 lo cambió todo. Cuando Egipto y Siria atacaron por sorpresa con armas modernas soviéticas, Francia declaró de repente un embargo de armas contra Israel. En pleno momento de vida o muerte, Tel Aviv aprendió una verdad dura: nadie nos salva, excepto nosotros mismos. Desde entonces, la autonomía en defensa se convirtió en política nacional inquebrantable. Israel invierte como un torrente alrededor del 6% del PIB en defensa, una de las tasas más altas del mundo, y 4 o 5% del PIB en investigación y desarrollo, con el 30% dedicado exclusivamente a lo militar. El servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, hombres 32 meses, mujeres 24 meses, convierte a la población entera en una enorme fuerza de reserva. Estados Unidos financia cerca de un cuarto del presupuesto de defensa, pero Israel usa sabiamente ese dinero para nutrir su industria nacional en lugar de comprar directamente. Un sistema administrativo militar único permite que una idea del frente llegue a la fábrica en meses, velocidad que los grandes países tardan años. El resultado son hazañas increíbles. El virus Stuxnet en 2009. Arma cibernética israelí-estadounidense. Destruyó en silencio miles de centrifugadoras nucleares iraníes sin disparar un solo tiro. Hoy, Israel está entre los mayores exportadores de armas del planeta. Suministra el 10% de equipo militar a EE.UU y Europa. Alrededor del 60% de los drones de combate activos en el mundo usan tecnología israelí. Los sistemas de defensa antimísiles Iron Dome, David's Sling y Arrow han demostrado su eficacia en combate real al detener miles de cohetes de Gaza y Hezbollah. Satélites de reconocimiento independientes, tanques Merkava de nueva generación, fusiles Tabor. Todo made in Israel.
Lo más interesante, los países que antes dudaban en vender armas a Israel, ahora hacen cola para importarlas. Esto es la diplomacia de armas. Usar la fuerza tecnológica para abrir puertas en relaciones y cambiar el equilibrio regional. La autonomía militar no solo ayuda a Israel a sobrevivir, sino que lo convierte en socio indispensable de las superpotencias. Pero la verdadera fuerza de Israel no se detiene aquí. El último pilar, tecnología e innovación creativa, es el arma estratégica que hace que el mundo entero se incline a aprender. En 1948, Israel nació en la pobreza, guerras constantes, cientos de miles de refugiados, llegando arcas vacías, sin petróleo, sin diamantes, sin tierras fértiles. El desierto ocupaba casi el 60% del territorio. Pero en lugar de quejarse, eligieron el único camino posible: invertir en la mente humana. Estrategia simple pero audaz: concentrar toda la fuerza en tecnología alta, agricultura moderna y ecosistema de startups. Invirtieron masivamente en educación de primer nivel, construyeron universidades líderes como el Technion, cuna de innumerables inventos que cambiaron el mundo. Surgieron fondos de capital riesgo como hongos, atrayendo dinero de EU y Europa. El entorno startup se diseñó para fallar rápido, aprender rápido y escalar rápido, sin miedo al riesgo. La ola de inmigración de la ex Unión Soviética en los 90 fue un regalo del cielo. Más de 1 millón de judíos rusos llegaron, entre ellos cientos de miles de ingenieros científicos y programadores excepcionales. En una década, la población de alta tecnología de Israel se disparó, convirtiendo al país en una mina de oro de talento. Israel tiene hoy el segundo mayor número de startups del mundo, solo detrás de EU. Posee la mayor cantidad de empresas cotizadas en Nasdaq fuera de EU y China. Gigantes tecnológicos como Intel, Microsoft, Google, Apple, Amazon y Meta tienen sus mayores centros de investigación y desarrollo fuera de EU, en Israel. Miles de patentes al año, desde chips de procesamiento, ciberseguridad, hasta inteligencia artificial. También lograron el milagro agrícola. La tecnología de riego por goteo convirtió el desierto del Negev en campos fértiles, exportando productos agrícolas de alta tecnología por miles de millones de dólares anuales. Tecnología del agua líder mundial. La mayor planta de desalinización del planeta. Reutilización del 90% de aguas residuales. Incluso venden tecnología y agua dulce a vecinos que antes eran enemigos. Por eso Israel se conoce como el Silicon Valley de Oriente Medio. No solo por startups, sino porque convierten desventajas en ventajas competitivas globales. La tecnología no solo trae dinero, sino que es una poderosa herramienta diplomática. Los países árabes ahora hacen cola para firmar acuerdos de cooperación tecnológica con Israel. Los tres pilares, Mossad, autonomía militar e innovación creativa, han convertido juntos a un país pequeño en una fuerza imposible de ignorar. Hemos recorrido juntos un viaje largo y dramático, desde los días de exilio de miles de años, pasando por el desastre del Holocausto, hasta los tres pilares que convierten a Israel en una verdadera superpotencia: el temible Mossad, la autonomía militar absoluta y el ecosistema de innovación que hace que el mundo entero mire hacia arriba. Pero la pregunta mayor sigue ahí. ¿Cómo un país pequeño, sin recursos naturales, con población escasa, rodeado de enemigos por todos lados, pudo convertir todas las desventajas en ventajas abrumadoras? La respuesta está en 4 factores esenciales que Israel ha grabado en el ADN nacional. Primero, una voluntad de supervivencia tan intensa que es casi instintiva. Durante 3.500 años, perseguidos, los judíos aprendieron que nadie los salva excepto ellos mismos. Esa desesperación no los derribó, sino que forjó una fuerza interior indestructible. Segundo, inversión sin regrets en las personas. El servicio militar obligatorio convierte a cada ciudadano en potencial guerrero. Un sistema educativo excelente e inmigración selectiva de alta calidad, especialmente la ola soviética, creó una fuerza laboral de élite mundial.
Israel entiende en el siglo XXI, las personas son el recurso más valioso. Tercero, autonomía estratégica integral. No esperan bondad externa. Desde armas, tecnología militar hasta economía del conocimiento, Israel construye independencia. Cuando Francia embargó en 1973, no se quejaron, sino que produjeron ellos mismos. Cuando el desierto era árido, inventaron el riego por goteo. La autonomía no solo da seguridad, sino posición de negociación, igual con superpotencias. Cuarto, cultura de innovación sin miedo al fracaso. En Israel, el fracaso es medalla de honor. El ecosistema startup anima experimentos locos, aprender rápido de errores y escalar global. Por eso un país pequeño lidera el mundo en ciberseguridad, drones, inteligencia artificial y tecnología del agua. Hoy, de un estado joven amenazado de extinción en 1948, Israel se ha convertido en superpotencia militar, económica y tecnológica que nadie se atreve a menospreciar. No solo sobreviven, definen las reglas del juego. Países antes hostiles ahora firman paz y cooperan en tecnología. India, países árabes. Todos necesitan a Israel en algún grado. El mensaje final es simple pero poderoso. Puedes no gustarte Israel, pero no puedes ignorarlo. Esta historia no es solo de un país, sino del poder de la voluntad humana cuando es acorralada. Donde quiera que estés frente a cualquier desafío, recuerda, la mayor desventaja, a veces, es la mayor motivación. Gracias por acompañar a Battleforge Legends hasta el final. Si este video te inspiró, dale like para apoyar, share con amigos y suscríbete con la campanita para no perderte las próximas historias militares épicas. Comenta abajo, ¿qué te impresionó más de Israel? Nos vemos muy pronto.